Bien, buenas noches. ¿Me oye bien? Es que el micrófono me siento extraño. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un conversatorio? ¿Qué les parece si ustedes me hacen las lecturas bíblicas y conversamos a través de eso? ¿Les parece? Bueno, alguien que me haga una lectura, la de Romanos 5, 1, 11, si alguien tiene para que... Pero ahorita después, ¿quién lo quiere hacer? ¿Quién me lo hace, por favor? Sí, Romanos 5. Sí, voy a preparando, ahorita le doy la... Bien, les decía que un conversatorio para hacerlo más ameno, para hacerlo más dinámico, que ustedes puedan expresarme cosas y yo también pueda expresarle cosas. Todavía no me atrevo a hacer un verdadero prédica así expositiva porque todavía no, mejor otro día. Pero sí podemos hablar de Dios como debe ser. Bien, hay un tema que se ha vuelto sumamente importante. Recordemos que hace escasos días cumplimos años de la Reforma del hermano Lutero, ¿verdad? Y que no es el hermano Lutero el primero, ¿verdad? Recordemos que 100 años antes estuvo Juan Hus y otros 100 años estuvo otros. Y la iglesia siempre ha estado, a veces como muy callada, como muy opaca, pero siempre ha estado. Y no es hasta que el hermano Lutero, un tipo algo sagaz, logró burlar muchas cosas de aquella época de la iglesia formal católica y no lo pudieron matar. Fue un tipo que logró escabullirse del sistema en el momento. Y gracias a él logramos llegar hoy acá, llegar a poder conversar de Dios, predicar de Dios, alabarle, orar. Y esas cosas importantes que hoy lo logramos hacer, bueno, como decía el pastor Miguel, en China cuesta mucho, pero yo estoy muy profundamente conmovido con lo que ha pasado con los hermanos nigerianos. Eso ha sido tremendo en Nigeria. En Nigeria los exterminan. En Nigeria cierran las puertas y les prenden fuego los islámicos, y eso es una verdadera pena. Pero bueno, Dios obra por ellos, Dios los va a tener en mejores lugares. Y decía ahora el pastor que es importante aprovechar estos espacios que tenemos. Entonces, aprovechémoslos, se vuelven importantes. Leamos la Biblia a diario, se vuelve importante conocer la Biblia y, ¿por qué no? Leer también personas que estuvieron muy cerca de los apóstoles y que dicen mucho de lo que sucedió en aquella época y nos retroalimenta, ya no como palabra de Dios, estamos claros, pero sí en el contexto histórico cristiano, y nos ayudan a entender mejor la forma de vida de esa época. Entonces, en ese sentido, se empieza a hablar de las olas. Como ustedes también recuerden, son 5 solas y que ya nace una sola más. Esa sola es sola iglesia. Esa todavía no falta como que empieza a madurar más en el contexto bíblico, que hay mucha palabra a través de la iglesia en la Biblia, pero que hay que empezar a madurar y empezar a hacer desarrollo sobre eso. Y en eso es lo que se está. Hay mucho, pero pronto van a venir mejores cosas al respecto. Por favor, lee Romanos 5, 1, 11. Resultados de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada para la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno.
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ese texto es hermoso. A mí me agrada mucho porque podemos, a través de este recurso escrito, ver la gracia. Esa situación, esa condición que Dios nos dio para poder ser sus hijos. La gracia de Dios se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecida por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo. En realidad eso es la gracia. Comprender la gracia cuando se ha pasado por situaciones difíciles y caer en gracia, ser sanado, se entiende mejor la gracia. Tengo un hermano mío de sangre, que también ya es cristiano. Bueno, yo vengo de un contexto católico muy fuerte. Fui criado con sacerdotes durante 10 años, de 5 a 15 años. Entonces mi catolicidad era sumamente fuerte. Salir de eso fue muy, muy difícil. No fue hasta que tuve una serie de situaciones importantes para llegar a pasar a la vida que Dios quería que yo llevara conforme a las Sagradas Escrituras y dejar el catolicismo que, como hablábamos anteriormente con el pastor, sabemos que en el catolicismo hay pueblo de Dios también, pero sabemos que las estructuras de esta iglesia es bastante difícil de llegar a ellos, de poderlos seguir y entenderles incluso, porque se dice una cosa y se hace otra, y lo que menos es hacer como lo dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. Por eso es que se vuelve importante hacer ese proceso de cambio y llegar a la gracia. Bien, en la gracia podemos encontrar varios fundamentos que se vuelven importantes, esas características que hacen a la gracia especial. La gracia es un favor inmerecido. Realmente nosotros no lo merecemos, nosotros no hacemos absolutamente nada por llegar a la gracia. Esto es algo de Dios. Dios nos da la gracia. Incluso la fe que nosotros tenemos no es ni por nosotros mismos, es a través de la gracia que logramos llegar a la fe. Y Dios nos va promoviendo a través del tiempo para que nosotros maduremos en la fe. Y suele también ser como cuando un pequeño empieza a tomar leche durante un periodo para fortalecerse y luego si deja de tomar leche y empieza un nuevo camino. Algo así similar es lo que sucede con la gracia. Entonces es un favor inmerecido, es un don a través de Jesucristo que recibimos. ¿Y por qué decimos que es un don? Bueno, porque Jesucristo se sacrificó por nosotros. En el momento que Jesucristo se sacrificó, ya nosotros somos poseedores de la salvación, a través de aceptar que Jesucristo murió por nosotros. No es dado por nosotros tampoco, es porque Dios nos lo da. Sigue Dios dándonos a nosotros esa posibilidad de la gracia. Nunca la tenemos nosotros. Dios nos la da. Nosotros no somos capaces de llegar a ella, sino es Dios el que nos da algo. Incluso he llegado a entender que el mismo famoso libre albedrío no es tan libre al final, sino más bien es que Dios nos sigue dando esa condición para que nosotros podamos hacer algo. Bien, también otra parte fundamental es el perdón y la salvación que obtenemos a través de Dios, a través de Jesucristo, su Hijo que dio su vida por nosotros. Es una gracia que nos hace creyentes en el Señor, nos da el perdón y a través del perdón nosotros podemos empezar a madurar, a crecer en Jesucristo. Buscar ese mundo de santidad que es el que cuesta, es
después de estar en una condición donde el pecado es el que reina en nosotros, borrar el pecado y empezar a hacer ese camino de santidad es el que más cuesta lograrlo. ¿Por qué? Muchas veces porque tenemos una vida pasada. Esa vida pasada nos vive golpeando, trayendo a colación cosas pasadas y nos perturba y nos molesta. Pero con un carácter fuerte, con un deseo de hacer las cosas bien, como Dios las pide a través de sus sagradas escrituras, esa santidad nos puede llegar paulatinamente, poco a poco, a través del tiempo. Bien. Este poder, esta sanación que obtenemos, nos permite un poder habilitador. Y este poder habilitador se da a través del perdón. Es donde Dios, una vez perdonado, nos habilita y nos da una gran esperanza, la vida eterna. Yo lo explico más o menos, las personas que me han escuchado alguna vez decir que yo hice un pequeño examen a nivel personal y puse las religiones que nos ofrecían las diferentes religiones. No estoy diciendo las denominaciones en el mundo cristiano, no, las religiones. Y una de las cosas que logré hacer en ese momento, es una especie de ejercicio, es que viendo las religiones, el hinduismo, estas religiones de Medio Oriente o de Oriente que son increíblemente raras, vamos, como las religiones hindúes que tienen hasta 1000 dioses y todas esas cuestiones extrañas. Y lo que logré entender al final es que de todas, la única religión que da algo concreto a sus creyentes es la religión cristiana. ¿Y cuál es ese punto tan particular y exacto? La vida eterna. Ninguna de las otras religiones te van a decir que les da la vida eterna. Les dan sanidad, les dan cosas, pásela bien y prender inciensos, sumerios y un montón de cosas, pero nunca hablan de la vida eterna. El cristianismo sí. Esa es una de las grandes razones por las cuales deseché todo, porque en algún momento atrás, no sé, perdónenme la palabra que voy a decir, pero estúpidamente yo seguí cosas extrañas, de religiones extrañas. Y es natural, cuando uno crece, es joven, uno quiere pasar por todo, probar todo y sentir de todo. Grosso error también, porque uno pierde mucho tiempo y vamos a ver, yo tengo tal vez poco tiempo de ser creyente y hubiese preferido tener más tiempo para haber aprendido mejor y tal vez estar haciendo mejores exposiciones de las cosas de Dios. No lo estoy haciendo y bueno, nunca es tarde para aprender y empezar a hacer las cosas, ¿verdad? Y esto finalmente tiene algo muy importante, que nos permite renovarnos constantemente. Ya obteniendo, sabiendo que somos parte de la vida eterna, que ya es una seguridad de que somos salvos, eso nos permite estarnos renovando. ¿Y qué significa renovar? Buscar la santidad. Y es que debemos ser claros que nosotros nunca vamos a dejar de ser pecadores, eso es una realidad. De una u otra forma vamos a pecar. Pero el punto no es el pecado, que es el punto de que Dios nos permite ser salvos a través de su muerte. Y ya estamos seguros de que vamos a la vida eterna. Entonces, hay que ir buscando la santidad, ir alejándonos cada vez más del pecado. Mentira que las personas hoy empezaron a creer y ya hoy son santas. No, es un proceso que los lleva. Incluso no es algo de nosotros. Nosotros no tenemos posibilidad de hacer algo, porque sería entrar por obras, y por obras no funciona esto. Es por la fe que nos la da Dios, y esa es la gracia que nos da Dios. ¿Ok? Bien, esos son, digamos, parte de los fundamentos más importantes de la sola gracia. Vamos a ver.
Un ejemplo importante de la sola gracia, Noé. Noé se vuelve importante, él encontró gracia ante los ojos de Dios, tanto que le dio un proyecto. Yo soy especialista en la misión de proyectos. Tuve la oportunidad de estudiar administración de proyectos y de entre las cosas que yo encontré cuando no era creyente fue precisamente a través de un profesor que tuve que nos explicó el primer proyecto que hubo en el mundo. Sencillo. El Arca de Noé fue el primer proyecto. Hacer carreteras son proyectos, hacer puentes son proyectos, hacer un edificio es un proyecto. Eso es proyectos. Hacer un software es proyecto. Hacer computadoras, cualquier cosa que se quiera configurar es un proyecto. Y el primer proyecto que se dio, y esa precisamente fue lo que Dios le dijo a Noé: haz un arca. Y no simplemente le dijo que lo hiciera, sino que le dijo cómo hacerla, le dio las dimensiones, hasta le dijo los clavos, cada una de las cosas, los aposentos para los diferentes animales, hasta los aposentos donde iban a estar las familias únicas que iban a estar ahí. Pero ¿por qué Dios le dio eso a Noé? Porque Dios lo encontró un hombre justo. Ese es uno de los primeros puntos en la Biblia que se encuentra de una persona que tuvo la gracia de Dios. No sé cuántas personas habían en esa época que estaban bien trochas, decimos, bien malas, por algo mandaron el diluvio y solo quedaron escasas personas, ¿verdad? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas. Pare de contar. ¿Ya? El mundo empezó nuevamente. ¿Por qué? Porque Noé encontró gracia. Y no fueron los hijos, realmente. De hecho, los hijos se burlaron de Noé en un momento. De los hijos de Noé, solo uno pudo continuar la línea genética de Adán. Porque ese uno fue el que encontró la línea genética para llegar a Jesucristo. Bueno, David y toda la línea genética que hay hasta llegar a Jesucristo, que termina en María y en José. Los dos por ambos lados se encuentran la línea genética de Jesucristo. Entonces, pensando en los estudios genealógicos que se hacen, que son bien interesantes, bueno, la Biblia es un gran libro de la genealogía de Dios. Entonces, eso es un tema bien interesante. Entonces, ahí tenemos verdaderamente un momento de una persona que encontró gracia, Noé. Otra persona que encontró gracia, una mujer, Esther. A través de Esther, Dios logró otra vez encaminar el pueblo de Dios. ¿Que fue difícil para Esther? Claro que fue difícil, pero ella entendía que tenía que hacer algo por su pueblo. Dios encontró gracia y ella llegó a ser la esposa de un rey que le permitió al pueblo judío otra vez reencaminar el pueblo de Dios. Que no son los judaizantes, por favor, ¿verdad? Los judíos, los pueblos de Dios. Bien, otra persona que encontró gracia, Pablo. ¿Y quién era Pablo? Una persona que seguía los primeros cristianos, que los mataba. Es más, Pablo estuvo contemplando el primer asesinato del primer mártir cristiano y se burló, se mofó y fue y habló con los del Sanedrín, que él estuvo ahí y que dio fe que había muerto el primero. Ese es Pablo. Pero cuando ya Pablo empezó a seguir ya su camino según él, a atrapar cristianos, Dios lo pone bajo su dirección. Y no es que Pablo, Dios lo volcó, lo hizo cristiano y Pablo salió en carrera a predicar, no sucedió así. Pablo pasó un tiempo limpiándose, escuchando de los primeros, ¿quiénes? De los apóstoles que estaban vivos, aprendiendo la palabra de Dios, porque Pablo directamente no estuvo con Jesucristo. Pablo encontró gracia de Dios. Obviamente, si hablamos de todos los apóstoles, todos encontraron gracia, estamos de acuerdo. Pero Pablo es la forma tan marcada
que la tuvo, siendo una persona perseguidora de los cristianos. Bueno, que en ese momento todavía no se llamaban cristianos, los seguidores de Jesucristo. Bien. Un último ejemplo de una persona que encontró gracia. Jonás. Jonás encontró gracia. Y él quiso hacer, aún así, contrario a lo que Dios le decía. Bueno, todos sabemos la historia, que anduvo por un pez y lo arrojó. Y aún así, cuando fue y predicó a los ninimitas, a los ninimitas se llaman. Cuando Jonás les predicó, Jonás estaba molesto con Dios porque estaba salvando a un pueblo que no era el pueblo de Jonás. Ahí se vuelve un poco extraño estas cosas, porque las personas que encuentran gracia en Dios a veces son rebeldes, o más bien creo que todos son rebeldes. Si pensemos en, bueno, el mismo Adán, empezando por ahí, fueron rebeldes. No sé, otra persona más, el que saca a todos de Egipto, ¿cómo se llama? Moisés. No quería hacer el trabajo que Dios le pedía, se estaba negando, pero Dios encontró gracia en él. Dios lo puso en los palacios egipcios a que él se preparara, que fuera un tipo educado, que conociera de estrategias, era un militar, era un arquitecto. Eso es lo que era Moisés. Pero Moisés le cambió la vida cuando mató al egipcio, al guarda egipcio, y lo desterraron, fue a dar a Monte, Monte Miriam. Ahorita te me olvida el monte donde fue, donde encuentra a su esposa segura y tiene su familia, y donde Dios lo agarra y le dice: vaya, vuélvase a Egipto. Ya conoce qué es andar con hambre, qué es andar con así. Ya lo mandó a purificarse, lo mandó a hacer algo primero antes de tomar al pueblo de Egipto y llevárselo fuera de Egipto. Ahí vemos otro, yo les digo privilegiados, porque la verdad es que estar con Dios, David, un hombre que en algún momento fue sumamente deshonesto, mujeriego podríamos decir, mandó a matar el esposo de una mujer que él quería, y aún así David lo halló justo, encontró la gracia de Dios. ¿Ven por qué la importancia de la gracia de Dios? Es que es donde parte todo para nosotros. Si nosotros no encontramos, y Dios no nos ve con gracia, no vamos a ningún lado. Es Dios que hace todo. Y si obtenemos fe y la hacemos crecer, es Dios quien nos la está dando. No hay otra forma. Ahí es ser la parte más pequeña de este trabajo que estamos hablando, que para nosotros es fuerte, es el carácter que debemos imprimir nosotros para estar con las cosas de Dios, porque no es sencillo estar en las cosas de Dios. Más el mundo nos pone las cosas más fáciles. Las de Dios, que realmente son sencillas si uno lee la Biblia, pero en la vida de este mundo, como vive el mundo, se vuelven complicadas. Ya lo hablaban de lo que sucede en China, lo hablaba el pastor en este momento. Les decía yo de Nigeria, pero aquí en el mundo occidental pasa igual. Canadá es un desastre. En Canadá y en Inglaterra encierran los pastores porque van a predicar a las calles. Eso sucede. Entonces, ¿qué sucede? En Estados Unidos, en las escuelas, los colegios, la Biblia ya no existe. Y podemos ir ahondar más aún. Las iglesias protestantes, reformadas, evangélicas, ponen las banderas de las comunidades LGTB y ese montón de letras que ponen, porque los admiten abiertamente. Abiertamente los admiten. Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia lo dice. Es que, sí, podemos ser piadosos con ellos, buscar que ellos regresen a Dios, pero que regresen de verdad. Ya, el punto es que ellos tienen que dejar ese comportamiento. Y ahí es donde está el problema. Quieren llegar a Dios, pero siguiendo con sus aberraciones. Y eso es lo que no.
estas personas siguen en eso y no logran encontrar gracia. Y llegan a las iglesias, pero no. Y es que hay algo bien importante que he logrado entender. Yo creo que pasa en todo el mundo. Lo veo ahora que me lo contó el pastor Miguel, lo veo allá en Costa Rica con mi pastor José Carlos. Las iglesias son pequeñitas, de poca gente. Y con mucho trabajo salen adelante. Pero uno ve esas mega iglesias que manejan grandes recursos, pero cuando ustedes oyen las formas de predicar, lo menos que se habla es de Dios. Aquí me agradan mucho ahora las alabanzas bonitas, lindas. Yo sé que las oye Dios con mucho gusto. Y nosotros nos podemos edificar con ellas. En Estados Unidos, cuando llegan a esas mega iglesias, son conciertos. Son conciertos impresionantes. La otra vez escuchaba un músico cristiano, Melgar, es guatemalteco, muy bonitas canciones de él, muy bonitas. Pero bueno, el problema es que de la música también existe un gran negocio a través de eso. Y este señor murió con cáncer. Antes de morir, ya cuando estaba muy mal, hay una canción preciosa de él, ¿verdad? Que ya no soy esclavo. Muy linda, que la pueden escuchar, es preciosa la canción. Pero antes de que él muriera, cuando ya estaba muy grave, salió una de las señoras compañeras de él de la música, que tiene muy buen verbo, habla con una facilidad impresionante, ¿verdad? No es como uno que por todo se traba. La muchacha empezó a predicar para que se curara este señor Melgar. Y la forma en que lo dijo fue muy grosero para Dios, que nosotros no tenemos capacidad para pedirle a Dios que las hagas sí o sí. O sea, ella decía que no aceptaban un no, que no le aceptaba un no a Dios, por favor, porque Melgar tenía que desaparecer del cáncer. Es imposible. Ahí no veo gracia. Oiga, hay una persona privilegiada, una voz impresionante. Y la señora que hizo la oración para que se curara Melgar sí, que no se curó. Igual, una voz impresionante la muchacha. Pero es el problema que estamos teniendo. Nuestras iglesias, yo considero esas chiquiticas, Dios hasta nos acoge. Porque lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón. Porque a duras penas vamos saliendo con las obligaciones que requiere un ministerio. De gente sana, sencillita, trabajadora, pero que no merma su esfuerzo, su carácter, hasta lo aploma para seguir adelante. Lo veo en mi pastor, José Carlos. Él lucha constantemente para que la iglesia crezca. Y lo ha hecho. Va muy despacio, pero lo ha hecho. Y es incansable. Pero bueno, eso es una parte que quería recogerles porque encontrar gracia se vuelve importante en cada uno de nosotros como cristianos. Y mucha de la gracia empieza a venir con una herramienta que se vuelve sumamente esencial para nosotros: la oración. Si oramos, si leemos la Biblia a diario, Dios empieza a caminar sobre nosotros. Y nosotros naturalmente se van a ir dando las cosas en la forma individual y en la forma grupal. Porque, cierto, las personas tienen algunas cosas que son individuales y solo les compete, y Dios ayuda a eso, pero ayuda a la comunidad en un todo. Y todo eso también es importante, porque eso es la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Es importantísimo. Y aquí es donde pasamos al mundo personal. ¿Qué pasa con nosotros y qué pasa con la gracia? Porque esto se vuelve personal. Hay un momento donde nos volvemos individuales, que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Para poder nosotros dirigirnos, para poder nosotros ser cristianos, estar
haciendo que una comunidad cristiana crezca, florezca, empieza desde el punto individual, como les hablaba de Pablo. Pablo no salió, una vez que Dios lo mandó a la tierra ciego, salió después a predicar, no. Él estuvo años recibiendo instrucción de los cristianos de ese momento. Lo mandó a un lugar, lo recogieron en una casa y ahí duró un tiempo recuperando la vista. Mientras tanto le iban hablando, le iban diciendo. Y él iba entendiendo a través de todo lo que hizo Dios cuando lo quebrantó. Y es que mucha gente no solo viene a Dios por quebranto, pero el que logra llegar a Dios por quebranto es una gran bendición. A mí me pasó, por eso digo, vamos a pasar al plano personal, porque a mí me pasó. Tuve alguna vida un poco abierta, un poco desordenada, donde había adquirido cosas, educación, y cuando me vi en algún tipo de cima, me lo creí solo para mí. Entonces me creí, lo logré, yo lo logré, soy fulano, Cuando Dios me quebró, me di cuenta que no era nada, que todo lo que he acumulado en pseudo títulos no servían para nada. Y llegó un momento, después incluso de ser profesor en la universidad, tratar de llegar a hablar de Dios y no poder hablar absolutamente nada. Y yo, razonando, pensaba en Pablo. Ustedes saben que Pablo era uno de los tipos más eruditos de la época. Es como imaginarse un muchachito que llega a 30 años y mantiene, qué sé yo, 5 carreras, 4 idiomas, exposiciones bueno, lo más importante era la religión en esos momentos, entonces él exponía sus cosas en el Sanedrín. Entonces, traigo a colación a Pablo porque Pablo pasó por eso. Pablo tuvo un momento donde él se creyó todo, tanto, estaba tan seguro que hasta pidió dinero para ir a buscar y perseguir a los cristianos. Y se lo dieron. Estaban tan seguros de que ese proyecto él lo iba a lograr, que estos señores que estaban en la estructura alta del Sanedrín le dieron el dinero para que él fuera a hacer el trabajo. Y él se la creyó y él fue a perseguir a cristianos. ¿Por qué? Porque sabía de estrategias, sabía de tácticas. Pero de nada le sirvió. Todo eso no le sirvió de nada. Y se dio cuenta que al final todo eso no le sirvió. Bueno, en ese momento para las cosas de Dios. Después de que él logró entender el mundo cristiano, las cosas de Dios, obviamente todo lo que estudió atrás le sirve porque si habla de estrategias, bueno, también hay que formular estrategias. Aquí esto se administra, entonces hay que conocer de administración, si es mejor. Si hemos estudiado, aquí nos ayuda un poco más para que esto pueda fluir como Dios lo permite. Porque el estudio no es malo, es bueno en esto también. Precisamente cuando hay pastores que desvían sus ministerios y se van a otro tipo de enseñanzas que no son las de la Biblia, probablemente encontramos muchas deficiencias en pastores por falta de educación. Y eso pasa. Escuchaba un día de estos con mi esposa y ella me decía, esta es Ana Maldonado. No sé si la han escuchado, es una señora hondureña, vive en Estados Unidos. Es un desastre, señora. Se divorció de su esposo, se casó con un muchacho muy joven, y luego se divorció y volvió del esposo. Decimos en Costa Rica, vive en un puro colgorio. Y cuando uno la oye hablar y cuando uno ve de qué se trata lo que ella habla, uno se da cuenta que esa señora no es educada. No es educada. Y educado no significa hablar mucho, no, pero por lo menos tener coherencia en lo que se está diciendo cuando se habla de Dios. Y esa señora no lo hace. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Por eso me agrada mucho, bueno, el pastor Miguel está muy involucrado en estudiar, y yo sé, escuché más o menos por ahí que José Pablo también, José Carlos lo está
ayudando a través del Instituto Paulino, como también sé que unos señores de Finlandia que ahora también están incluidos. Eso es maravilloso, se preparan, claro, preparándose en las cosas de Dios, eso es bueno. Y eso es muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Y si se estudia otras cosas más de mundo, no importa. Lo bueno de eso hay que traerlo. Lo malo desecharlo, dice Pablo, ¿verdad? Recoja lo bueno y deseche lo malo. Bien, ese es el punto. Entonces, yo hice, o me pasaron muchas cosas importantes, buenas y malas, hasta el momento del quebranto. Para mí, ¿cuál fue la parte más importante o el hito más importante que me dio Dios en mi vida? Porque también eso fue que me hicieron hacer un ejercicio. Me dijeron, ¿cuál es el hito más importante de su vida? Pero me habían dicho anterior que escribiera los mejores hitos de mi vida, que era las partes más importantes que yo había logrado en la vida. Y me puse a pensar y bueno, quitando las cosas que uno, escuela, colegio y esas cosas, ¿verdad? De la enseñanza, digamos, formal. Y luego me di cuenta que la parte más importante es que había nacido. Y es que si nacemos, tenemos la oportunidad de ir a la vida eterna. Si no nacemos, no sucede eso. Después me di cuenta, porque había nacido en un riesgo social, de que unos señores, sacerdotes católicos, me recogieron y me educaron. Y eso sucedió a los 5 años. Ese punto donde yo llegué ahí es un hito importante. Y todos los años me enseñaban algo, desde chiquito. Nunca me dejaron no hacer nada. Y es que en la época mía, no sé si sucedió aquí en Andorra o en estos, probablemente no, porque Europa va más adelante de América, sobre todo América Latina. Pero el primer año me pusieron a hacer jardines, chiquito, de 5 años. Y es que se volvió importante porque en esa época les decía, no había entretenimiento, es que ahora todo el mundo tiene de todo. En esa época no había entretenimiento y se lo ponían a uno a hacer algo y ya uno se sentía útil. Al segundo año me mandaron a zapatería, a arreglar zapatos. El tercer año me mandaron a sastrería. Era un año en cada uno de esos. Aprenda todo, me dijeron. Algo le va a servir eso. Al menos un oficio va a llegar a tener. Y al siguiente año me mandaron a la panadería, que me sacaron rápido. Porque era más lo que comía que lo que trabajaba. Se lo sacaba. Después me mandaron a electricidad. Después me mandaron a la banda. Yo aprendí a tocar sax. Yo sé música. No soy músico. Porque la música se trae por dentro. Lo que pasa es que tuve que estudiarlo y el que estudia conoce. No precisamente lo es. Eso, entiendo que es muy linda la música, es muy buena, pero no podía ser músico. Bueno, no todos hacemos para todo. Esto sería, imagínense. Hay gente para cada una de las cosas. Después vino los estudios, primaria, secundaria, todo lo fui logrando. Y después vino la educación superior, que también la fui logrando. Y siendo una persona de un extracto social bajo, hablemoslo financieramente, logré estudiar en las universidades que ustedes saben son sumamente caras. Pero ¿qué pasó? No sé. Yo ahora entiendo que fue Dios el que me fue llevando por eso. Fui a las universidades, nunca pagué un 5. Siempre fue a través de becas. ¿Cómo salían? Solo Dios sabe. Me llegaban becas y en mi casa así empecé a estudiar. Claro, cuando me llegaban las aprovechaba porque no había para dónde. Y esos fueron los hitos que fueron sucediendo. Y no estaba con Dios. Pero es que Dios lo permite. Cuando me quebranto y que Dios me dice, no, es que no es por donde usted va, es por este otro lado. Y me tuvo un día tumbado. Y es donde yo encuentro la gracia. Me tumba, me quiebra. Mi esposa se fue a trabajar. Yo me quedé ahí y de un pronto a otro sucedió algo maravilloso. Dios se posesiona sobre mí. Y fue un día, probablemente de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde un llanto completo. Pero a la vez fue una liberación muy propia que tenía dentro de mí. Y eso me fue maravilloso. Es algo que quisiera no perder nunca. Y así, eso sucedió durante un largo mes.
Fue algo maravilloso. Y claro, fue cuando empecé a ser, me imagino yo, que ser bien visto por Dios. Y sí lo creo así. Sin embargo, muchas cosas hechas atrás no sirvieron para lo que viene ahora. No sirven del todo, algunas sí sirven, son las que hay que empezar a recoger. Bien, entonces hay que buscar el punto exacto, uno reconocer cuándo uno empezó a tener gracia de Dios para uno empezar a caminar por donde lo lleve Dios. Eso se vuelve sumamente importante. Y es que me agradó mucho escuchar al pastor de ustedes, don Miguel, porque también me da la impresión que ya él empezó a sentir esas cosas cuando estuvo en otra iglesia, cuando tuvo que marcharse de la iglesia, cuando tuvo que empezar su nuevo ministerio, cuando tuvo que buscar ayuda, cuando apareció José Carlos, cuando empiezan a aparecer muchos pastores que están en una sana doctrina, predicando en otras partes del mundo, porque eso ayuda. No están solos, no estamos solos, porque en algún momento yo sentí soledad, pero es importante la soledad porque también, a veces, por eso le permite a uno reconfigurarse, pensar y empezar de nuevo. Y eso me permitió una gran renovación que hasta el día de hoy le agradezco tanto a Dios que haya sucedido, porque mi vida cambió por completo. Logró cambiar tanto que soy capaz de estar todo un día metido en una biblioteca que tengo en mi casa personal, y no me perturba salir de ahí. Más bien hay alguien que siempre me llama, ya está la comida, ya se le va a enfriar la comida, porque no salgo. Cuando era un niño, les contaba que había llegado a esta institución de huérfanos. El último oficio que aprendí fue la ebanistería, y lo aprendí muy bien, porque ahí ya no fue un año que nos pasaban no, ahí sí estuve 3 años aprendiendo. Y en esos 3 años aprendí el oficio de la ebanistería, hacer muebles. En mi casa yo hago muebles, muchos de los muebles yo los hago. Entonces, les dice que carpintero es lo más bonito, el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo un tallercito en mi casa, entonces a veces me meto a hacer cosas en el taller y tampoco nadie me saca de ahí. Es que me meto en una situación donde siento que Dios está conmigo, Dios me pide, haga esto, vea esto, esto va así, esto es de esto, y yo me transformo y dejo este mundo. Como les digo, tienen que llamarme fuerte para que yo deje lo que sé hacer para ir a, alimentarme y cosas por el estilo. Pero eso es porque yo siento que ya la gracia me inundó, ya Dios entró en mí, ya yo estoy en capacidad ahora de empezar a decirles a ustedes, a mí mismo y a mis prójimos, lo importante que significa estar con Dios, lo importante en que Dios lo atrape a uno, porque solo uno nunca va a querer ir. Y aunque alguien crea que sí fue solo, no fue. Claro, la ventaja que está cuando Dios lo agarra a uno desde chiquito, pero es Dios, no es otra persona. Dios es el que nos agarra, no importa la edad. A mí me agarró ya viejo, cerca de 50 años tal vez tenía en ese momento. Yo soy bien viejo. Cara que hace la hermana. Sí, no, el pastor Miguel no creyó que tuviera tanta edad, pero sí, la tengo. Pero es una bendición también haber pasado por todo eso. 65 años tengo. Pero bueno, sí he sido vamos a ver, yo he tenido una vida muy tranquila, a pesar de todo he tenido una vida muy tranquila. Y eso tal vez por genes. Mi mamá era una señora también muy bonita y de buen genio. Entonces, por ahí va un poco la cosa. Pero lo importante de esto es que uno llegue, no importa el momento. Yo llegué como a los 50 años, y tenía una vida hacia atrás muy desastrosa. Entonces decido hacer una carrera contra el tiempo porque ya no tenía 30 años, ya no tenía 20 años.
Ustedes tienen la bendición de tener un pastor de menos de 30 años, 28, 26. Eso es una belleza, es una bendición. ¿Por qué? Porque desde aquí ya él empieza a estudiar y cuando llegue a mi edad, yo tengo una riqueza tan grande. Y otra cosa importante, miren que está pasando algo en el mundo que se está volviendo de cuidado. Muchos pastores, estoy hablando de señores que tienen mi edad, que han tenido sus iglesias por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y no son malos pastores, pero todo me pasó saber. Pero estos pastores se casaron, tuvieron hijos y quieren heredar las iglesias a sus hijos. Entonces eso se ha vuelto un negocio. Entonces están quebrando el trabajo de Dios. Esto está pasando mucho con los boomers. Los boomers son más o menos los de mi edad. Si alguien tiene aquí menos de 60, no, se salvó. Pues si está más en los 60, somos boomers. Pero el punto es que estos señores vienen con otra mentalidad y lo que se está viviendo hoy día ya no es lo de hace 50 años. Ya no se predica igual que hace 50 años, no son los mismos postulados. Yo he logrado ver personas que se le dicen, mire, hablemos de escatología. No, eso no, ni lo toquemos. Que solo quieren lo motivacional, la cancioncita, las 3 citas. Igual que un trozo de Romanos 1 al 11, no. 2, 3 versículos y sobre eso hacen toda su prédica. O sea, no hablan de Dios. Y si se van, bueno, eso es como 15 minutos de hablar de Dios y como 1 hora de puras alabanzas. Bueno, un concierto prácticamente es a lo que vamos. Ese es el cuidado que hay que tener. Aquí tienen una gran bendición, que esa sí no es la mentalidad del pastor Miguel. ¿Por qué? Porque ya viene con lo que está sucediendo ahora, con situaciones escatológicas que hay que cuidar y que hay que medir. ¿Por qué? Porque sí es probable que estemos en la parte final de nuestras vidas. Es probable que sí estemos cumpliendo ya, o que estemos llegando a los partos, a los dolores de parto. Es probable. No les digo que eso es ya, ni que no hablemos de fecha, hablemos de acontecimientos. En este momento, las persecuciones a los cristianos ya están. Lo contaba el pastor Miguel, lo conté yo con lo de África, lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando en Alemania. La Iglesia Católica Alemana, toda, literalmente toda, es de ahí. Toda. Es triste, muy triste. ¿Y por qué no hubo un cisma en la Iglesia Católica? Cisma es cuando se separan, ¿verdad? Como pasó los ortodoxos, los católicos ortodoxos con los romanistas, los de Roma. ¿Por qué no sucedió con Alemania un cisma? Porque Alemania es el primer país que más le aporta dinero al Vaticano. Negocio. ¿Por qué Estados Unidos también no lo han quitado? Porque todas las iglesias están inundadas ahí también del mundo gay. Porque Estados Unidos también tiene una enmienda donde tiene que pasar todos los años un poco de dinero del gobierno del Estado al Vaticano. Y por eso siempre hay una reunión que hacen el Papa con los presidentes de turno de los Estados Unidos. Bueno, y de todo el mundo. Hasta en mi país, el presidente de nosotros fue ahí, todos van a ir ahí. Eso es como que les da la bendición para que sigan. Bueno, sigan en qué, eso es lo que... Entonces, se vuelve importante esto. Tener personas que están al día con lo que está pasando en el mundo nuestro, de Dios. Porque si vámonos a 100 años, los pastores probablemente hablaban de otras cosas. Probablemente hablaban menos de escatología, porque era prácticamente imposible pensar que se estuviera acabando el mundo. Solo por un detalle: el pueblo de Dios, Israel, no existía. Solo por ese detalle no se podía hablar del fin del mundo. Ya cuando viene Israel, que se crea en la forma que se haya creado, por los házaros, por los sefartíes, por los que quieran, sé que es por los házaros, no importa.
Dios lo hace de cualquier forma. Dios usó a Babilonia para castigar a su pueblo. Dios puede hablar a la persona más mala para castigar a su gente, o para llevar a su gente a. Usó a Esther, una judía, creyente, pero su esposo no era un creyente, el rey. Tenía media sangre, ese rey tenía media sangre judía, pero no era judío. Además era era una persona que adoraba miles de dioses. Pero Esther logró hacer algo diferente para mí también. Y en todas las épocas de la vida siempre se predican cosas diferentes porque el mundo es dinámico, los seres humanos somos dinámicos. Dios también nos permite que seamos dinámicos y que Él es dinámico con nosotros. Ahora estamos en un punto de la historia diferente a hace años. Entonces hay que predicar de acuerdo a lo que está sucediendo ahora. Ahora es importante conocer un poco de geopolítica, porque conociendo de geopolítica se sabe por qué el problema de Rusia y Ucrania, que está metido toda la Unión Europea. El problema que tiene China con Taiwán y todo lo que pasa en el mar de la China, con todo ese montón de islas, hay una problemática muy seria. Todo lo que está pasando en el África, ¿cómo se llama este país de África? Burkina Faso, se rebeló contra España, contra Francia, porque Francia le quitaba todo el oro. Ahora el oro es de ellos, lo nacionalizaron y están haciendo escuelas, están haciendo algo maravilloso. Y se rebelaron más, como 4 naciones más. O sea, África en este momento está convulsionando. Creo que en el caso de ellos para bien, aunque siguen siendo islámicos y eso es lo que no calza. Es la parte que no calza. Australia está convulsa. En Australia el cristianismo también ya está haciendo estragos. Entonces hay que estar metido en el mundo de la geopolítica para entender los pasos de la vida de los cristianos hoy, no hace 100 años, hoy, no hace 50 años. Entonces muchos pastores quieren seguir predicando como predicaban hace 50 años y ponen a sus hijos para que los hijos sigan haciendo lo mismo. Y eso es un grosso error. En Perú en este momento hay un muchachito que tiene, yo creo que menos de 30 años. ¿Cómo se llama este muchacho? Lastra, correcto, Lastra. Es un muchachito que está metido en cosas políticas. El papá, y ha hecho un montón de cosas malas, el papá lo sabe. Un predicador mexicano va y le dice al papá que lo corrija y el papá se pone en contra, quiere apoyar a su hijo haciendo sus tonteras. Y es que se creen los dueños de la verdad, los dueños de la palabra de Dios en Perú. Y ellos mismos dicen quién predica y quién no predica, llegan al punto de lo que llegan. ¿Y qué es? Un pastor boomer que le está pasando todo a su hijo para que su hija siga en lo mismo. ¿Qué es lo que uno puede sacar aquí a conclusión? Que este pastor pasó toda la vida robándole al pueblo. Y ahora quiere que su hijo siga haciendo lo mismo. Eso es del cuidado que hay que tener. Estamos en otros tiempos y queramos o no, los mayores tenemos que aceptar lo que está sucediendo ahora. Y hay que dejarle paso a los jóvenes para que prediquen de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo. Y me agradó mucho escuchar ahora al pastor Miguel de las cosas que están pasando aquí en Budapest, en Hungría. Se está trayendo lo que pasa en el mundo. Y eso que pasa en el mundo hay que capitalizarlo para ver por dónde vamos. Hay un meme, esas fotos que sacan, ¿verdad? Y hablan los que creen en Cristo, y se ve un montón de gente, ¿sí? Ahí van los que creen en Cristo. Y en el otro lado, los que hacen la obra de Cristo, o los que están con Cristo. Se ven 4 personas caminando. Es que hablar es muy sencillo, pero ir a hacer es lo difícil. Y cuando es hacer, no es que uno lo hace, es Dios el que permite que uno lo haga. ¿Por qué? Por gracia. Porque llegamos a la fe que nos la da Dios también. Entonces podemos caminar en gracia haciendo las cosas que Dios nos pide. Me siento encantado de ver una iglesia compacta. Mira que sí. Y se parece, bueno, se llaman igual, Hijo de Dios. Se parece mucho a la iglesia donde yo estoy.
es pequeña, es compacta. Y tal vez no tienen esos señores que hacen unos sermones ahí elocuentes y toda serie de cosas. No, es que vienen a hablar lo que Dios quiere que se hable. Dios no es tan complicado ni tiene que ser grandes discursos, ¿no? Las cosas más sencillas. Si hay que hacer lectura de lo que pasa en el mundo para dárselo a los feligreses para que sepan por dónde tienen que ir. ¿Por qué? Porque algún día se nos va a acabar esto. Y si nos fuimos antes de que se acabe, está bien, pero también tenemos que dar cuenta sobre eso al final. Pero los que están tienen más fuerza para soportar todo lo que venga. ¿Cuál fue la decisión que tuvo los nigerianos cristianos ahí? Llegaron a matarlos, a encerrarlos y quemar las iglesias, todos dentro. Llegaron unos islámicos y le pidieron a todo el mundo que saliera. Y llegó el pastor y les dijo, ¿para qué quería que salieran? Ustedes salgan, ustedes no pueden predicar. Entonces el pastor fue donde los feligreses dijo, ¿ustedes quieren salir? Yo me quedo, dijo el pastor. ¿Se imaginan lo que es decir eso? Yo me quedo. Saben que algo les va a pasar. Cerraron las puertas, todos adentro empezaron a alabar, empezó suerte. Eso sucedió, no sé, 2 meses, algo así. Que todo el mundo está preocupado por todo lo que está pasando en Palestina, que no es menor cosa, estoy totalmente de acuerdo, pero nadie habla de lo que pasa en África. No es así, no es así. Porque todos somos hijos de Dios, o todos somos llamados a ser hijos de Dios. Yo sé que no todos son hijos de Dios al final, pero todos somos llamados a ser hijos de Dios. Los de África, los de América Latina, los de Rusia, incluso de cualquier parte del mundo, si está con Dios. Hasta la gente que vive en Medio Oriente, donde está el Islam, ahí también hay pueblo de Dios, ahí hay iglesias que les va mal. Bueno, no sé si recuerdan los tiempos de ISIS más atrás, esa gente decapitaba a cristianos. Hay que estar con las cosas del mundo, conociendo qué pasa para ayudar, para hacerle frente. Y hay que sostenerse. Y eso es lo que nos da vida, creer en Dios para que nos dé vida y fuerza para aceptar lo que viene. Por muchos años abracé las ideas de izquierda en mi país. Estuve hasta en el Partido Comunista, ¿ves? Con mucha historia. Y ahora siento que fue el peor de los errores haber estado en esas cosas. ¿Por qué? Porque otro de los grandes males que tenemos es el famoso llamado globalismo. El globalismo nos lleva por mal camino. Yo no quería el globalismo, yo quería naciones, quería lenguas, a Dios le gusta la variedad. Tanto que nos hizo de pigmentaciones diferentes y es bonito. Es bueno. Yo veo un señor, no sé si ustedes lo han visto, un señor que es coreano, predicador, no sé si lo has visto. Ese señor predica de una forma espectacular y en español lo hace. Es bonito. ¿Ya? Dios quiere que todos seamos sus hijos. Pidamos ese favor a Dios. ¿Con qué? Con oración. Para que Dios nos tome en cuenta, para que Dios nos abrace y que en algún momento podamos hacer su voluntad. Vamos a cerrar los ojos y oramos un momento. Gracias, Señor Padre Santo, por este momento que nos das.